Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. Audiolibro El Cuarto Camino. Vídeo 4. Comencemos. La máquina. Aunque nos negamos a admitirlo, somos máquinas. Pero lo más grave de esta afirmación es que esa máquina que es nuestro cuerpo y con ella nuestras reacciones y nuestro comportamiento, no la dominamos. Es una máquina que actúa cientos de veces sin que nosotros controlemos la situación. ¿Cuántas veces hemos cerrado una puerta innecesariamente? Nos hemos rascado aquella herida que no debíamos tocar. Hemos ordenado unos papeles sin darnos cuenta de dónde los dejábamos. Hemos hecho movimientos sin darnos cuenta de ellos. Hemos cogido automáticamente el teléfono cuando ha sonado junto a nosotros, atendiendo a un casi reflejo condicionado. Y lo más grave, ¿cuántas veces nos hemos enfurecido? Hemos chillado. Hemos perdido el control de nuestros nervios por causas que con toda seguridad nuestra mente hubiera podido solucionar y dominar a través de una pequeña reflexión. Gurdjieff ha insistido siempre en este concepto de que somos máquinas y de que nuestro cerebro es inconsciente de su comportamiento. Hasta que no dominemos nuestra máquina, no podremos dominar nuestro conocimiento. A través del centro motor, el hombre realiza acciones de manera imperceptible para él mismo. Estas acciones, desde el momento en que son observadas, ya no pueden ser automáticas. Precisamente por ello, debemos desarrollar nuestros sistemas de autoobservación. El automatismo del hombre viene arrastrado desde nuestra infancia a través de una educación que nos hace convertirnos en seres que repiten diferentes pautas de comportamiento y actúan sin autoobservarse. Para Gurdjieff, el hombre no nace queriendo ser máquina, pero en la escuela nos obligan a ser máquinas. La enseñanza es un proceso negativo, tal y como está planeado hoy. Nos suministra información, pero nos educa como máquinas. Gurdjieff explica que el hombre máquina está a merced del accidente, del azar. Sus actividades pueden caer por azar en un determinado canal cósmico que lo beneficia, dándole la ilusión de que ha alcanzado cierta meta. Así alcanza el éxito en pequeñas cosas que no pueden tener consecuencia alguna. Pero esto produce en el hombre mecánico la convicción de ser capaz de alcanzar cualquier meta, de ser capaz de hacer algo en la vida, pero es incapaz de hacer nada porque no tiene ningún control, no ya sobre las cosas que están fuera de él, sino sobre las cosas que están en él mismo. El control de las cosas exteriores comienza con el control de lo que está en nosotros mismos. Un hombre que no puede controlarse, es decir, que no puede controlar lo que pasa en él, tampoco puede controlar nada. Nos movemos en nuestro ambiente diario sin comprender casi nada del mundo que nos rodea. Nunca pensamos en el gran misterio de nuestra existencia. No nos preguntamos por qué la naturaleza es de la forma que es, de dónde ha surgido el universo, qué límites marcarán nuestra evolución y nuestra vida, por qué hay un universo o qué hay después de la muerte. La mayor parte de las personas que conviven con nosotros se sienten incómodas al plantearse estas preguntas. Otras experimentan miedo y angustia ante semejantes cuestiones. Y una buena parte de los seres humanos se han convertido en simples máquinas absorbidas por el sistema, alineadas y condicionadas hasta el punto de que rara vez se plantean cuestiones de este tipo. Gurdjieff decía que uno de los mejores medios para despertar el deseo de trabajar
sobre sí mismo es darse cuenta que se puede morir en cualquier momento. Los seres que confluyen en nuestro entorno se encuentran sometidos a presiones publicitarias, sociales, costumbristas, mercantiles, etc. Viven como máquinas, robots planificados en tareas subestimables, que se convierten en falsas razones de su existencia, alejando así sus mentes de la verdadera realidad de su vida. Como premios a tan grandes esfuerzos nos autoofrecemos placeres que nos siguen alejando de la realidad que nos distrae de lo esencial de nuestro ser. Un completo abanico de vacuidad, desde las relaciones sociales hasta la televisión. Todo ello parece tener como objetivo el sumirnos y condicionarnos más dentro de este mundo, cuya finalidad parece ser evitar que utilicemos nuestra mente para pensar en lo que somos, una dinámica que nos aleja de nosotros mismos, del mantenimiento de una conciencia sobre nuestros actos y nuestro comportamiento. Despertar. Decía Gurdjieff que cuando Jesucristo en el huerto de Getsemaní recriminó a los apóstoles porque se habían dormido, no se trataba de una situación real, sino que les recriminaba el estar dormidos en estado de vigilia, es decir, viviendo como autómatas y dormidos ante la realidad de su propio ser. Un dicho sufí dice: durmiendo nunca floreció la rosa de la felicidad. ¿Por qué haces algo que está tan cerca de la muerte? Despertar para Gurdjieff es darse cuenta de la mecánica completa y absoluta en que vivimos. Cuando una persona empieza a conocerse un poco, ve en sí mismo muchas cosas que le tienen que horrorizar. Cuando el hombre empieza a horrorizarse de sí mismo, es que empieza a saber algo de sí mismo. Siguiendo los conceptos de Gurdjieff, cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, se da cuenta de que no posee nada, es decir, que todo lo que él consideraba suyo, sus ideas, sus pensamientos, sus convicciones, sus hábitos, sus defectos y sus virtudes, nada de ello le pertenece. Todo ha sido copiado de cualquier parte de la vida. Cuando uno se da cuenta de eso, empezará a verse tal cual es en realidad y no se olvidará jamás. Todos estos aspectos de uno mismo no ofrecen ninguna utilidad desde el punto de vista del crecimiento interior. Estos aspectos son, ante todo, sus falsos yoes, su falsa individualidad, su falsa voluntad, conciencia, capacidad de hacer, decisión, etc. Para darnos cuenta de nuestra falsa existencia todo el tiempo, hay que verla primero una vez. Al comienzo se trata solo de chispazos que no duran más de unos instantes. Luego pueden producirse más a menudo y durar cada vez más tiempo, hasta que al fin, después de un larguísimo trabajo, se vuelven permanentes. En realidad, es imposible despertar completamente de un solo golpe. Solo tras un largo sacrificio de trabajo se empieza a despertar poco a poco. Pero miles de cosas impiden que despertemos y nos mantienen en el estado de sueño. Por esta razón, hay que conocer la naturaleza de las fuerzas que retienen al ser humano en el sueño. Gurdjieff dice que nos encontramos en una especie de sueño hipnótico y que todo pasa como si hubiera ciertas fuerzas para las cuales sería útil y beneficioso el mantener a los seres humanos en un estado hipnótico con el fin de impedirles que vean la verdad y que se den cuenta de la situación. ¿Qué es necesario para despertar a una persona? Para Gurdjieff se necesita un choque o un largo periodo de choques incesantes
y debe haber alguien que le administre estos choques. Se debe de buscar a alguien que le ayude, alguien que esté verdaderamente despierto, pero alguien así es probable que rehúse perder su tiempo despertando a los demás. Sin duda, buscar a ese alguien, como ya explico en el epílogo de este libro, es sumamente arriesgado porque podemos caer en manos de cualquier charlatán. Para despertar se necesita toda una combinación de esfuerzos. Es indispensable que haya alguien para despertar al durmiente. Por esta razón, para llevar a cabo este propósito y obtener resultados, cierto número de personas deben trabajar en conjunto. Un hombre solo, salvo que tuviese una gran constancia y fuerza interior, no puede hacer nada. Por tanto, un ser que quiera despertar tiene que buscar a otras personas que también quieran despertar a fin de trabajar con ellas. Este tema ya lo abordaremos en la parte que este libro dedica a los ejercicios y al trabajo en equipo. El estado consciente. El presente es la realidad en que vivimos, pero nosotros, en vez de vivir en él, nos pasamos la vida recordando el pasado o imaginando el futuro. Si uno no está sintonizado con el mundo, no puede oír sus centros superiores. Gurdjieff nos advierte que si no estamos sintonizados con el mundo, no podremos oír a nuestros centros superiores. Así, solo cuando se tiene conciencia tanto del estado de no conciencia como del estado de conciencia es cuando empezamos a sintonizar correctamente. Sin autoobservación es imposible todo cambio de sí mismo. Sin embargo, aborrecemos autoobservarnos a nosotros mismos, siendo esto lo más importante. Si no entendemos nuestra propia estructura íntima, nuestra psique, nuestro sentir y pensar, ¿cómo habremos de entender otra cosa? La necesidad de interrogar a nuestro interior se convierte en esencial. No debemos ser un mero reflejo del entorno que nos rodea. Así podemos estar en un lugar que no nos agrade, que no sea productivo para nuestro desarrollo interior, pero siempre siendo conscientes de que estamos allí dominando la situación, conscientes de nuestro interior, el cual sabe perfectamente que se encuentra en aquel lugar. El esfuerzo radica en pasar del estado de vigilia ordinario al estado de vigilia superior, al estado de alerta. Velar lo es todo. Cabe pensar que el hombre preindustrial y el hombre primitivo eran mucho más conscientes que el hombre actual. Su entorno, libre de manipulaciones técnicas, mensajes subliminales, condicionamientos, etc., lo hacía más sustancial, le obligaba a reflexionar más sobre sí mismo. Por otra parte, no existían los métodos publicitarios actuales, ni cine, ni televisión a través de los cuales identificarse con otros personajes y evadirse continuamente de la realidad que le rodeaba y de sí mismo. Todo este entorno de la civilización industrial actual es el que nos hace más irreales, menos conscientes, más máquinas, y es el que nos sume en un profundo letargo, impidiendo despertar a la realidad de nuestro ser. Recordarse y observarse a sí mismo. Como la mayoría de las filosofías orientales, budismo, sufismo, hinduismo, etc., el cuarto camino de Gurdjieff insiste en la necesidad de recordarse a sí mismo. Gurdjieff advirtió en varias ocasiones que el hombre ha nacido para recordarse a sí mismo, pero como fue criado entre gente dormida, se ha olvidado de hacerlo. La realidad es que si nos observamos sinceramente, nos daremos cuenta de que estamos dormidos, que no nos recordamos a nosotros mismos. El recordarse representa un gran esfuerzo, ya que se hace un acoplo de energía
diferente. El método fundamental para el estudio de sí es la observación de uno mismo. Sin una observación de uno mismo correctamente conducida, un ser humano no comprenderá jamás las conexiones y las correspondencias de las diversas funciones de su máquina. No comprenderá jamás cómo ni por qué en él todo sucede. La moderna psicología de la consciencia que Robert Ornstein presenta en sus obras insiste mucho en el aspecto de la observación de uno mismo como premisa para alcanzar una mayor consciencia. Rudolf Steiner destaca que es importante apartarse de los pensamientos de aquellos asuntos mundanos y elevarse solo hasta aquellos que le conciernan, no solo a él, sino al ser humano en general. Quien procure este modo de poner en orden a su vida anímica llegará a la observación de sí mismo, a un nivel en el cual considerará sus asuntos personales con la misma serenidad que si fuesen ajenos. Cuando uno comienza a observarse, debe comprender en qué difieren las funciones, qué significa la actividad intelectual, qué significan la actividad emocional, la actividad motriz o la actividad instintiva. Es necesario comenzar por el principio, es decir, observarse a sí mismo como si uno no se conociese en lo más mínimo, como si nunca se hubiese observado. Si nos observamos, veremos que se puede pensar, sentir, actuar, hablar, trabajar sin estar conscientes. Si aprendemos a ver en nosotros mismos los momentos de conciencia y los largos periodos de mecanicidad, también veremos en los demás en qué momentos son conscientes de lo que hacen y en qué momentos se están comportando como auténticas máquinas. En realidad, autoobservarse no es un gran esfuerzo. La técnica consiste en dirigir la atención sobre uno mismo sin permitir que se debilite o se eclipse la tentación dirigida sobre el fenómeno humano. Más aún, este fenómeno puede estar dentro de nosotros mismos y también fuera. En cantidad de ocasiones nos hemos visto autoobservándonos desde fuera de nosotros mismos de una forma no premeditada. Han sido momentos muy emocionales, momentos de peligro o de gran tensión, cuando uno ha oído su propia voz y se ve y se observa a sí mismo desde fuera. Autoobservarse y recordarse, todo un reto para empezar a adquirir un estado de conciencia. Insisto en que no nos recordamos porque nos pasamos la vida recordando el pasado o imaginando el futuro, no viviendo intensamente el presente. Si viviéramos intensamente el presente, con conciencia de él, veríamos y captaríamos cosas que otros seres son incapaces siquiera de intuir. Soñamos despiertos la mayor parte de nuestra vida y el ensueño es absolutamente lo contrario de una actividad útil, es decir, dirigida hacia una meta definida y emprendida para un resultado definido. La tendencia a soñar se debe en parte a la pereza del centro intelectual, es decir, a sus tentativas por evitarse todo esfuerzo ligado a un trabajo orientado hacia una meta definida. Y también en parte por la tendencia de los centros emocional y motor a repetirse, a reproducir experiencias agradables o desagradables ya anteriormente vividas o imaginadas. Para Gurdjieff, la imaginación y el ensueño son ejemplos de un funcionamiento equivocado del centro intelectual. El ser humano que no se recuerda a sí mismo es una máquina en la que todo sucede. No puede detener el flujo de sus pensamientos, no puede controlar su imaginación, sus emociones o su atención. Vive de un modo subjetivo, hecho de lo que él cree que le gusta o no le gusta, de lo que él cree que desea
o no desea. No ve el mundo real que está oculto por el muro de su imaginación. En realidad, duerme, y lo que él llama su conciencia lúcida no es sino un sueño. Las tradiciones orientales han aportado a la psicología occidental un hecho muy importante que ésta había pasado por alto, que no nos recordamos a nosotros mismos, que vivimos, actuamos y razonamos en un sueño profundo, en un sueño que no tiene nada de metafórico, que es absolutamente real. La observación de sí mismo conduce a la constatación de que el ser humano se olvida sin cesar de que está y existe. Su impotencia para recordarse a sí mismo es uno de los rasgos más característicos de su ser y la verdadera causa de todo su comportamiento. Así, en la mayoría de las ocasiones, nuestras opiniones carecen de precisión y estabilidad. El ser humano no recuerda lo que ha pensado o lo que ha dicho, no recuerda cómo ha pensado o cómo ha hablado. ¿Años en la SH y sigues igual? Si te crees despierto y estás dormido, nunca vas a despertar. Cada paso que das internamente revela el reflejo de lo eterno. Nos vemos en el siguiente capítulo.